Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una semana más a El Braserillo, este espacio donde la actualidad cobra vida y el debate se enciende y que cuenta con los mejores analistas dispuestos, como siempre, a desmenuzar cada asunto. Aquí no dejamos nada sin analizar. Arrancamos con toda la intensidad que nos trae la actualidad en nuestro país, hoy con el periodista de ABC, Antonio González Jerez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Con Nacho Ruiz, profesor, bienvenido también al Braserillo. Muchas gracias por estar aquí. José María San Román Cutanda, bienvenido, abogado. Muchas gracias. Y analista también político, bienvenido, gracias por estar aquí. Y Fernando Mora, nuestro politólogo y muy entendido también en todo lo que es la política nacional e incluso internacional, ya lo verán cuando hablemos de ello. Fernando Mora, bienvenido. Hola, muy buenas. Muchas gracias, un placer tenerte aquí. Bueno, el sumario es extenso. Cada día, cada mañana, hojeamos los periódicos, te vas a los medios de comunicación y aparecen nuevos casos de presuntos escándalos y corrupción que están sacudiendo el panorama político y que ponen el punto de mira, sobre todo en el gobierno de Pedro Sánchez, en el gobierno de España. Esta semana nos trae nuevas imputaciones en el caso Koldo o el caso Ábalos. Hemos conocido que la Guardia Civil investiga a Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, por presuntas vinculaciones a contratos públicos. Continúa la polémica sobre el rescate de la línea aérea Air Europa, que plantea serias dudas. Eurovisión no es solo un musical. Israel arrasó en el televoto, en el voto del público, y Televisión Española y el propio presidente del gobierno exigen ya medidas contundentes. Y también en el foco el fiscal general del Estado con la UCO de la Guardia Civil revelando su participación en una filtración que sacude al sistema judicial. Y entre medias los aeropuertos españoles que sirven de refugio donde malviven muchas personas sin techo, y el caso del aeropuerto de Barajas, que se ha convertido en símbolo de esta crisis social con pobreza, inseguridad y una batalla política entre administraciones. En esto también Madrid y Moncloa se culpan mutuamente mientras los trabajadores denuncian una situación insostenible. De todo hablaremos y de otra exclusiva periodística, la del Mundo, el diario El Mundo, publicada esta semana. La policía ha implicado en una presunta trama de narcotráfico a un líder del PSOE de Canarias, hoy diputado autonómico y afín al ministro Ángel Víctor Torres. Pero vayamos por partes, porque son muchas. Empezamos por Adif. La corrupción sigue en el centro, como he dicho, del debate, con nuevas imputaciones. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por el caso Jessica, dentro del caso Koldo o el caso Ábalos. La Fiscalía apoya que la juez investigue a la expresidenta de Adif, considerando, Antonio González Jerez, que Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, pudo incurrir en diversos presuntos delitos de malversación o tráfico de influencias por la colocación a dedo, entre comillas, de la sobrina del ministro por aquel entonces, José Luis Ábalos. Y para no trabajar, que esa es la guinda. Lo cierto y verdad es que el catálogo de cuestiones que aparecen en las últimas semanas ya no nos caben en varios folios, ¿no? Este que citas es uno más. Efectivamente se venía desde hace tiempo estudiando esta cuestión y hoy, según se le imputa de estos cargos, ¿no?, de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos, que no es poca cosa. Y además, con esa, a mí lo que más me llama la atención, y creo que a todo el mundo también, ese proceder que denominaremos como chusco. Es que es algo contratar a gente que luego no va a su puesto de trabajo, cuando se les imputa o se les, llama a los juzgados bien como testigos o bien como imputados, las declaraciones son un poco patéticas. Es decir, la imagen que damos, la verdad es que, no sé, ni en las peores pesadillas las podíamos imaginar. Era evidente, Nacho Ruiz, que la expresidenta de Adif, en aquel momento cuando colocaron precisamente a las sobrinas, digo entre comillas, de Ábalos y compañía, ¿era evidente que iba a ser imputada o que iba a ser llamada? Estaba claro que los procedimientos que habían llevado a cabo con las llamadas que se habían filtrado y a través de las diferentes investigaciones que han salido en los medios de comunicación, pues no quiero yo dar pie a ser altavoz de Miguel Ángel Rodríguez, pero iba a ir para adelante. Iba a ir para adelante porque los procedimientos no fueron los adecuados y sobre todo porque estaba todo amañado. Fernando Mora, ¿qué opinas de otra más? ¿Qué voy a opinar? Vamos a ver, yo creo que el que la haga, que la pague. Es que yo creo que no hay que debatir más. Creo que es lo que tiene que ser. Necesitamos cargarnos de
de fuerza para decir que la corrupción es intolerable, absolutamente intolerable, y que por tanto los jueces tienen que actuar. De todas formas, mientras no exista condena, de momento son imputaciones. Todos son imputaciones. Mientras no existan condenas, pues evidentemente ninguno es culpable de nada. Pero lo que está bien claro es que la justicia tiene que aclarar todos estos temas y tiene que condenar a quien efectivamente lo haya hecho. José María San Román. Naturalmente, estoy de acuerdo, quien la hace la paga. A mí lo que me sorprende o lo que me asusta o lo que me quita el sueño en este aspecto es, primero, que están saliendo cosas que han clamado durante años y que ya han tenido que reventar para que alguien salga. Entonces mi pregunta es si esa ejemplaridad que nos están vendiendo y que parece ser que son esta gente que son la sola ejemplaridad absoluta, no entiendo cómo desde el primer momento no solo no han cortado, sino que además han permitido, y me imagino que se verá en los autos cuando vayan saliendo, se va a ver que eso tiene un recorrido de mucho tiempo en el que mucha gente ya sabía lo que estaba ocurriendo. Ataques a la ejemplaridad, por supuesto, y sobre todo, dice Fernando, efectivamente, sí, la justicia tendrá que actuar. Mi pregunta es si, viendo que en la misma semana en la que salen todas estas cuestiones se pretende modificar la ley de enjuiciamiento criminal para lograr que la Fiscalía jerárquica, donde las haya, tenga la competencia de investigación, lo que quiero saber es si van a dejar actuar a la justicia, no es la pregunta que yo me estoy haciendo. Luego te la voy a hacer yo, porque vienen bastante quemado con eso, ¿no? Hombre, bueno, quemado, no es para bastante menos. Encendido como el brasileño. Hombre, no es para menos. Antonio. Sí, lo que dice José María de que cómo han ocurrido determinadas cuestiones que, sorprendentemente, es que yo creo que es por esa sensación, sensación de impunidad. Fue la época, acordaros también, del COVID, que parece que el mundo se paraba de repente, allí no pasaba nada, nadie se podía mover, pero ellos sí se movían. Entonces yo creo que hicieron una especie de, bueno, aquí no va a pasar nada, no se va a enterar, pero no por la presión, ni Dios, de lo que vamos a hacer. Y bueno, pues arramplaron. Es que es así, porque, insisto, yo no sé si un agravante, que José María puede decir, agravante de ser chusco, a la hora en lugar de simente, que sea agravante. A ver, que hay esos procederes. Mucha más gente en la cárcel. Por eso. A ver, que hay otra más. Mientras todo esto pasa, la UCO, hemos sabido esta semana, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, según otra exclusiva esta semana del periódico El Debate y otra del Confidencial, investiga al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, estamos hablando del número 3, por presuntas mordidas. La medida que tenía Santos Cerdán, presuntamente, era pues que lo que está investigando la Guardia Civil. Investiga si el número 3 del Partido Socialista cobró una comisión de una obra de 76 millones en Navarra y además lo vincula con diferentes contratos públicos adjudicados a la empresa Acciona. La información también revela, Nacho Ruiz, que esos vínculos estaban almacenados en una memoria encriptada, intervenida a Koldo García, y se apunta a la existencia de una trama de corrupción del PSOE que operaba independientemente a la que se conocía hasta ahora en el caso Koldo, con Santos Cerdán actuando en distintos territorios, digamos, socialistas donde gobierna el PSOE, donde Cerdán tenía bastante influencia para adjudicar obra pública a constructoras. Esas son las conclusiones que ha sacado por esa investigación y que ahora han visto la luz también en varios medios de comunicación. El caso es que tantas horas en el Peugeot han dado para mucho a los cuatro jinetes cuando hacían la campaña por las primarias del Partido Socialista, porque dos llevan están dos imputados. Entonces hay que tener cierta precaución por lo que venga a través de la información que está saliendo de esas memorias encriptadas, que, hombre, no sería información tan casual cuando encriptaron esas memorias para que no fuese tan fácil el poderlo consultar, pero sobre todo, y hay que tener muy en cuenta, esto ya va recordando demasiado a hace más de 30 años con las tramas de corrupción que había con los últimos gobiernos de González, y que cada día que nos levantábamos por la mañana teníamos un titular nuevo, con un imputado nuevo, con un escándalo nuevo, y en esta ocasión es que ya no es que nos sorprenda, es que estamos deseando ver el siguiente capítulo, a ver por dónde va. Y el otro día lo dijimos aquí, y lo decían los tertulianos, Fernando Mora, es un daño muy grande a un partido de gobierno, a un partido con muchos años de historia, que es el Partido Socialista, que al final los partidos continúan,
pero los nombres son los que meten la pata. Ha ocurrido también en el Partido Popular, hemos conocido todo lo que le ha rodeado también incluso en anteriores legislaturas, ¿no? Y es un daño irreparable o reparable. Vamos a ver, yo creo que hay que situar todo en su justa medida. Primero, a mí me gustaría saber por qué los informes de la UCO se filtran. Y con esos informes de la UCO que se filtran, se sacan conclusiones, sin que el juez siquiera los tenga. Eso, ciertamente, alguien está vulnerando también los principios de legalidad, los está vulnerando, ¿eh? Sí, pero el periodismo hace su trabajo. No, escucha, si yo no digo, sí, pero es que una parte del trabajo del periodismo también está en decir que eso no lo puede hacer y hay que señalar a quién lo está filtrando. Porque es muy grave que un instrumento del Estado, y el Estado corresponde a todos, sea utilizado de parte. O sea, entonces, el periodista escucha, yo digo una cosa, la información en la investigación periodística viene también no me digas que no sería interesante saber que otro periodista diferente investigase a quién se dedica y con qué finalidad de filtrar informes de la Guardia Civil. Vale, sí. ¿Eso es importante o no es importante? Sí, porque si lo que estamos pretendiendo es limpieza moral en la sociedad en su conjunto y en las instituciones, lo mejor es ensuciar y poner en duda que todo el sistema no funciona. Entonces todo el sistema es corrupto porque han salido estos casos de corrupción. No tires a la defensiva. No tires a la defensiva. Pero estamos poniendo en duda la labor de la UCO, estamos poniendo en duda el mantenimiento de la confidencialidad de los datos. No pongo en duda lo que hace la UCO. No pongo en duda lo que hace la UCO. Y si la UCO tiene datos diciendo que fulanito ha cometido un delito, lo tiene que poner en manos del juez, sin lugar a duda. Pero lo que sí pongo en duda es que haya alguien, que no solo guardias civiles seguramente que están en la UCO, sino habrá alguien también con interés. Generando la duda y generando la duda no. Claro, pero vamos a ver, para poder pedir la limpieza, ya estamos emponzoñando si no es duda, es que se han filtrado. Claro, pero se van filtrando 40 años. Y ahora es cuando salta. 40 años un momentito, Fernando. Filtraciones ha habido toda la vida en la justicia. Como tú decías antes, ¿no? Concluye tu reflexión y vamos con Antonio. Tú ya has hecho un inciso, y yo creo que esto no es una cuestión de que los socialistas por aquí, unos son buenos y los otros son malos. He dicho lo que hay. Mucho daño. Dice, y en épocas anteriores con el PP también, y lo has dicho. Sí, claro que lo he dicho. Sin embargo, Nacho ha dicho, no, lo que está sucediendo ahora ya sucedió hace 30 años con el PSOE, y se ha saltado 30 años de entremedia. También de los gobiernos de Aznar y de los gobiernos de Rajoy, que ha habido muchos casos. Y también ha habido filtraciones que venían de la justicia. Muchos de la justicia. Porque pero una cosa es que haya filtraciones de la justicia. Porque y un uso fraudulento también que ha sido condenado por el uso de la justicia en favor de unas siglas en concreto. Hay gente personada, hay grupos personados, con acusaciones particulares que tienen acceso a los sumarios. Un momentito, Fernando, déjale a Antonio, por favor. Pero cuando esto no está en el sumario, es decir, como un informe de la Guardia Civil se filtra. Antonio. Filtraciones ha habido toda la vida. Y voy a poner un caso mínimo, el Watergate, garganta profunda. Nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Que hicieron cara a Nixon, cosa menor. Watergate. Cosa menor. Al final hubo filtraciones, hubo filtraciones. Es más que la forma, es el fondo. Si esas filtraciones retratan, por decirlo así, una verdad inequívoca, pues eso es lo que tenemos que aspirar todos, a tener la verdad encima de la mesa y juzgarla. Pero Antonio, ¿es así? Pero ¿qué es verdad inequívoca? José María San Román, un apunte rápido, venga. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es evidente. El tema de las filtraciones, si de verdad... A ver, está claro que los sumarios, los procedimientos penales, hay una normativa estricta a la hora de tratar la documentación y digamos, las labores de investigación. Naturalmente que hay una normativa muy estricta en ese sentido, porque eso además es un procedimiento, lo que se llama el sistema inquisitivo, ¿vale? Inquisitorial, perdón. La cuestión es, que es el que va contra el acusatorio, que es el actual, la custodia formal. La cuestión es, vale, de acuerdo, hay filtraciones. Mi pregunta es, si tanto daño han hecho las filtraciones, ¿cómo es posible, primero,
que no haya habido una reforma en serio para evitarlo, aunque hay delito que lo que pueda tipificar, hay un delito que lo puede tipificar. Segundo, yo tampoco veo ninguna denuncia de nadie. Y tercero y fundamental, me parece que si el sistema trata de tumbar a la justicia, no sé con qué autoridad moral hay quienes todavía dicen que qué malas son las filtraciones cuando son las mías, pero qué maravillosas son cuando son las de las de enfrente. Son todas malas. Vale. Son todas malas, José María. Lo que no me vale es los míos son buenos y los de enfrente son malos. A mí tampoco, bueno, es lo que estoy diciendo. Y como eso no vale, y como hay que preservar también a las instituciones, y la Guardia Civil es una institución muy respetable, ¿vale? A mí lo que realmente me extraña es que haya filtraciones de informes de la Guardia Civil que ni siquiera tiene el juez. Pues fijaros, En todo caso, el señor Cerdán tendrá que responder ante cuestiones en las que hay una duda más que razonable de que haya hecho lo que se intuye que puede haber hecho. Imagínate que ese informe tal cual no existe. Voy a dar un dato, por favor. Escucha, por que favor. estamos en un mundo... Además estamos hablando, como decía Nacho, Antonio, de la cuadrilla del Peugeot, que no eran Dejarme unos mindundi. que incluya un dato de ese informe. Parece ser que hay contratos adjudicados en el País Vasco y en Navarra, dos territorios en los que Santos Cerdán tenía o tiene gran influencia, y entre el material incautado figuran mensajes en los que el actual secretario de Organización del PSOE comentaba con Koldo García, imputado, las adjudicaciones a estas empresas, junto con mensajes de Cerdán con otros altos cargos del PSOE en distintas administraciones. Pero bueno, es un gran logro periodístico. Air Europa, continúa la polémica sobre el rescate por parte del gobierno de la compañía aérea Air Europa, con los mensajes filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que también hemos conocido hace unos días, que plantean serias dudas sobre las decisiones de un Consejo de Ministros. La semana pasada, Antonio, la exnovia del comisionista Víctor de Aldama, aseguró que el propietario de Air Europa entregó 500.000 euros para pagar a Ábalos por el rescate de su compañía. Por medio se encuentra pues la agenda de Koldo García, los mensajes, como digo, de Sánchez a Ábalos y el Consejo de Ministros, que aprobó días después de esos mensajes dicho rescate de Air Europa. ¿Fue coincidencia o una maniobra calculada? Simplemente esa coincidencia ya, yo creo que a todo el mundo le hace pensar lo que le hace pensar. Me parece que hay cuestiones que no hace falta, incluso yo creo, profundizar más, porque parece evidente. Además es un caso grave, estamos hablando de pagar con el dinero de todos los españoles pues favores determinados. Yo entiendo que una empresa también de esa categoría es muy importante para el funcionamiento aéreo de este país, ¿no? Pero, hombre, cuando hay rastros que indican que se ha hecho por la puerta de atrás y por recomendaciones que de otra forma no se hubieran hecho, pues me parece suficientemente grave. No es lo malo. La ayuda en aquellos momentos en los que se paralizó el país no viene por la ayuda y ese apoyo que tuvo que hacer el gobierno, sino que lo que se ha de investigar es por qué siguió un procedimiento mucho más rápido y que coincidía con ciertas llamadas de personas cercanas al presidente y además una modificación en la cantidad de dinero que luego recibió a cambio de que luego estamos viendo que luego en sede judicial es la palabra de uno contra el otro porque a ver de qué manera se prueba. Pero sí que es cierto que lo que llama la atención es los procedimientos que fueron mucho más rápidos y las cantidades se modificaron y luego resulta que estamos hablando de bolsas llenas de dinero. Entonces ahí es donde está lo grave. No es lo grave el que se haya ayudado a las empresas españolas en un momento de catarsis, sino que una empresa que había nacido desde los inicios de Pepe Hidalgo hace ya más de 60 años y que poco a poco consiguió convertirse en una de las empresas aéreas más pujantes de Europa y además siendo de capital español, de inversión española, nos encontramos con que otra vez el gobierno socialista de Sánchez vuelve a ensuciar el nombre tanto de la justicia, de las empresas y en nombre de todo nuestro país. ¿Y a dónde van a llegar las revelaciones sobre Sánchez y Ábalos que hemos visto en los mensajes? No olvidemos, ¿no? Fernando Mora. Y que además hacían alusión a esto. Y además vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Vamos a ver, aquí no es que prejuzguemos, es que estamos juzgando. Nos estamos atribuyendo la capacidad de juzgar como si fuésemos jueces. No. ¿Vale? Estamos opinando. Y aquí yo creo que hay mucha presunción. Y yo recuerdo que tú hacías, ¿no? Y lo que pasó hace 30 años en el PSOE. O
¿Os acordáis del caso Juan Guerra, que fue el que despertó el primer presunto caso de corrupción Bueno, en Roldán, este país? Roldán, ¿cuándo fue? Bueno, Después, ¿no? fue después. Fue después. Fue después. Escucha, tú sabes que a Juan Guerra al final no se le condenó por corrupción y el caso se archivó en el año 2012. Pero el que era director general de la Guardia Civil se fue a Tailandia. Sí, no. Aquí tenemos muchos viajes a la República Dominicana. Al director de la Guardia Civil se le condenó. Muchos viajes a la República Dominicana sin al director de la matrícula. Guardia Civil, Luis Roldán, que en paz descanse porque ya se murió, se le condenó y estuvo en la cárcel durante muchos años. Pero no se puede borrar lo que hizo. Que es lo que hay que hacer, meter en la cárcel a quien delinque. Pero no voy a ser yo el que meta en la cárcel a quien delinque, sino los jueces. Hasta que el caso de Europa se juzgue entonces. Pues sí, si evidentemente ha habido delito, se juzga y se condena, se tendrá que condenar. Las ¿vale? ramificaciones que ha tenido, es decir, si yo te ayudo a rescatar la empresa, ocurren otras cosas, de favores. Bueno, pero eso son todos deducciones, Antonio. Pero si es que ocurre al mismo tiempo, ocurre al mismo tiempo. Son todas deducciones, porque entre otras cosas, de los famosos WhatsApp, esos que parece que guardaban estos, el comentario que hay sobre Air Europa, ¿verdad?, no concluye nada. La conclusión se ha sacado después, pero sin tener argumentos para y de lo que piensa Fernando, que me interesa mucho tu opinión sobre lo que ha pensado Pedro Sánchez en voz alta con Ábalos, o pensaba en esos WhatsApp, de precisamente dirigentes muy importantes, autonómicos de este país, de Aragón, de Castilla-La Mancha, alguna ministra, un vicepresidente, Pablo Iglesias. Está bien claro. ¿Tú qué opinas de eso? Es que y eso sí que se está demostrando de una manera u otra, lo tendrá que certificar también un tribunal, que Ábalos no era trigo limpio, está bien claro. Y hace no mucho Emiliano García Paje lo decía, y es cierto, entonces eran uña y carne en Pedro Sánchez y Ábalos, y está ahí. ¿Qué pasó después? ¿Se dio cuenta Sánchez de que efectivamente Ábalos le estaba engañando? ¿Hasta qué grado implicó a Pedro Sánchez? Es complicado decirlo, muy complicado decirlo. Pero un líder debe gestionar como gestionaba, diciéndole, llama a este para que no me toque los cojones, el impresentable este, el bueno, otro. Lo malo de todo... Eso se suele hacer en política, lo malo de todo eso es que lo hacen todos, y muchas veces de viva voz sin que vaya por WhatsApp. Es que es así. Es así, pero de duro. De todos los partidos. Tú has trabajado también en la política mucho tiempo. De todos los partidos. Dile a ese que no me toque los cojones. En todos los partidos. ¿Vale? Yo creo que debemos ser mucho más prudentes dentro de las organizaciones políticas, mucho más prudentes, mucho más democráticos también dentro de las organizaciones políticas, que falta democracia en todas. ¿Y en el PSOE falta democracia? Fíjate tú... No me evadas esa pregunta. No. ¿En el PSOE falta democracia interna? Estamos viendo Lambán, Paje... Vamos a ver, yo creo que... Es algo que quiere saber la gente. Yo creo que en todos los partidos falta democracia interna. Pero imaginaos qué pudo decir Casado de Ayuso cuando Casado denunció una presunta corrupción del hermano de Ayuso. ¿Qué pudo decir Ayuso de Casado? No sé si por WhatsApp. Déjale a José María que cierre este bloque. La declaración de la renta y la paralela que tenía el novio de Ayuso. Un momentito, no entremos en ese melón, que entramos luego. José María, muy breve y nos vamos a un bloque y a Eurovisión. No, yo lo único que digo es, ¿se han filtrado estos WhatsApp? Sí. Demuestran que en el Partido Socialista, en el entorno de Pedro Sánchez, porque yo creo que ya el Partido Socialista y el entorno de Pedro Sánchez son dos cosas distintas, porque hay muchos líderes autonómicos y hay muchos líderes municipales y locales que están haciendo su labor pues con todo lo mejor que pueden, pero aquí lo que está claro es que hay un entorno que se está resquebrajando, que ha demostrado que existe una grieta interna bastante grande en el entorno, digamos, en el cogollo de la organización del partido, y lo que está claro es que ese todos contra todos que ha empezado no va a dejar de ser otra muestra más de que Pedro Sánchez lo que decide es el sistema de cuando alguien me interesa lo utilizo y luego lo tiro, y es el usar y tirar. Primero estaba muy enamorado de su mujer
y ahora ya hemos cambiado las tornas. Primero era uña y carne y le dijo en los WhatsApp que echaba mucho menos la amistad de Ábalos y ahora tal. O sea, vale que Ábalos no es trigo limpio, de acuerdo, presuntamente. Vale, presuntamente que no es trigo de acuerdo. Termino. ¿Os acordáis de...? Vale que no es esto. Pedro, un bonito solo. Lo único que quiero decir es que vale eso, pero hombre, tan malo es, lo he dicho antes, dejarle hacer, como saber que lo hacía. Sí, pero solamente una cosa. ¿Os acordáis de los WhatsApp por favor, de Rajoy a Bárcenas en aquello que decía Luis se fuerte? Bueno, no digo más, para que veas que lo de los WhatsApp... O Pedro Sánchez diciéndole a Ábalos te echo de menos. Enseguida, ¿visteis el pasado fin de semana el Festival de Eurovisión? ¿Lo viste? Sí. ¿Tú lo viste también, sí. Nacho? ¿También, Antonio, le echaste un vistazo? 4 canciones. 4 canciones porque eran insoportables. Y me fui a ver otro concierto. Para mí, musicalmente... deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Sí, no es... Hay canciones que duermen, otras que no entendemos, uno que se la dedica al café. ¿Tú lo viste? Yo vi un poco y me pasó lo que Antonio. No eres eurofan. Bueno, hay una movida y de lo que menos se está hablando es que quedamos como cagancho. Antepenúltimos, con la pobre Melody, ¿no? Que es la que creo que está pagando los platos de algo que se ha politizado. Y además tiene mucho que decir los 4. Enseguida aquí, en el Braserillo. Eurovisión, ya me han dicho Nacho Ruiz, Antonio González Jerez, José María San Román y don Fernando Mora que lo vieron, que algunos aguantaron. Bueno, yo aguanté lo que aguanté. 4 canciones. Pero el nivel de las canciones, Antonio, tú que eres muy musiquero, el nivel de las canciones es muy raro. Hay gente... La primera y la cuarta me parecieron casi iguales. Digo, no sé si estaré escuchando reggaetón o algo así, que son muy reiterativos. Y la que ganó yo tengo era otro gusto. como un yo respeto a todo el lamento. mundo porque además esto de la Eurovisión se ha convertido en una cultura. Yo veía cómo iban vestidos todos los fans de eso y tienes eso o te tiene que gustar mucho, si no yo no. La verdad es que la mayoría de las canciones eran para hacer absoluto. Sí, total. Bueno, pues Israel... yo reconozco que sí que lo vi entero. Nacho, sí. Y llegué hasta las votaciones y cuando vi la cara de Melody con la reacción que tuvo por esos 10 votos del televoto, pobrecito. La verdad es que se me vino el mundo encima. Bueno, a ver, Israel arrasó el pasado sábado en el televoto cuando no estaba muy bien colocado, pero es que de repente pues le dieron 300 puntos, una barbaridad en el televoto, que es el voto del público de toda Europa que vota en Eurovisión, en la votación del público de toda Europa. Esto para muchos, y estamos viendo para el gobierno de España, ha sido la peor noticia del festival, que Israel quedara segunda. Para otra mayoría fue la peor noticia el antepenúltimo puesto de Melody, hemos quedado muy mal, ¿no?, con su canción. Pero el asunto de la guerra de Israel con el grupo terrorista Hamas en Gaza lo ha eclipsado todo. Radio Televisión Española, la televisión pública, desafió en el transcurso del festival, y además tenía también un aviso de que podía ser sancionada, desafió a la organización de Eurovisión, a la que pertenece, por cierto, Televisión Española, con comentarios defendiendo a Palestina, y después Pedro Sánchez, al día siguiente, el gobierno de España, exigiendo la expulsión de Israel de Eurovisión. Además, Televisión Española ha pedido una auditoría del televoto tras el respaldo masivo a Israel. Ojo, desde España le dieron los 12 puntos a Israel. ¿Por dónde empiezo, Nacho? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Están influyendo los conflictos bélicos y la política en Eurovisión? Yo creo que más que influir en la televisión, estamos tratando de politizarlo todo. Toda nuestra forma de vida la estamos politizando y toda la estamos tensionando de tal manera que todo es germen de conflicto. Y Eurovisión ha sido un ejemplo más de que la población tiene muchas ganas de poder elegir y de poder votar, y en este caso han votado a favor de Israel. Pero como haya unas elecciones generales, seguramente que su elección pues no será votar a Sánchez. Pero la gente está deseando dar su opinión para decidir que tiene que haber un cambio en las diferentes formas de hacer las cosas que tiene el gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez, a través de Radio Televisión Española, ha desafiado a la organización de Eurovisión, pues el público le ha mandado, con la opción del teléfono, el comodín del teléfono, le ha mandado un recadito. Le dijo el presidente israelí o el ministro que le habían soltado una bofetada en toda la cara. Que se había escuchado en Jerusalén. La escucharon desde Jerusalén. Antonio, Fernando, yo sé que tiene una teoría y mucha gente la tiene, ¿no? Que, por ejemplo, esto de que Chipre, aunque sea pésima la canción de Grecia, vota a Grecia,
que los de Estonia, los de Lituania, los de... Portugal, España, esta vez que Ucrania, hombre, Ucrania con una canción no muy buena, desde el punto de vista artístico, ganó un festival en plena guerra de Ucrania, ¿no? También, sí. ¿No? Entonces, Antonio, esto necesita un repaso, lo de Eurovisión. Pues sí. Bueno, y es que yo creo que le tenía que haber cambiado el nombre y decir Europolitic Vision, sí, o algo así, porque de Eurovisión no tiene ya nada. Siempre, acordaros en las televisiones, sobre todo los que tenemos más edad, ¿verdad? Las televisiones en blanco y negro con Maciel y su Lala y demás. Y ya entonces, fíjate, que era un jurado, digamos, profesional, por llamarlo así, existía también esa disputa entre naciones, o sea, jamás puede votar, yo sé, pues el Reino Unido a Francia, por ejemplo, yo qué sé, cosas por el estilo, ¿no? Había siempre ese matiz político, pero una cuestión menor. Jamás en este país ha habido unos debates posteriores como este. Es que lo de hoy, lo de este pasado sábado, ha supuesto estar en la primera línea política del debate. Pedro Sánchez no tenía otro mensaje. El único mensaje que tenía es eso sí, han parado una cuestión bélica que es desgraciada y lamentable y condenable, por supuesto. Como se echó a Rusia también, ¿no? Pero claro, es que efectivamente esto ya no es un festival de música. No, lo he dicho antes. Vamos a ver, a España, perdón, Fernando, para que lo sepa, la gente lo sabrá, le votó Albania, fue la que le dio más puntuación, pero por ejemplo Portugal también hay muchas conclusiones. Dice, no nos ha votado los vecinos de Portugal por el apagón, porque tuvimos la culpa, ¿no? Lo que está claro, que lo que dice Antonio y lo que dice Nacho, ¿no? Que todo es muy sintomático de cómo está Europa, porque entre muchos países se votan entre ellos y no prima lo artístico. Pero es verdad, como dice Nacho, que después de la movida que montó la televisión pública española en contra de Israel, con esa que estamos viendo ahora mismo además, con esa frase, con esa declaración que hace Televisión Española, saltándose todo lo que ha habido y por haber, pues evidentemente a lo mejor muchos españoles decidieron votar, ¿no? Y era una manera de contestar. También tengo que decir, tenéis que saber, que el mayor patrocinador que tiene Eurovisión es una empresa de cosméticos, Molokoi o algo así, o Morocoi. Bueno, Fernando, ¿tú qué piensas de Eurovisión? ¿Qué te lo cargarías? Yo, sinceramente, creo que el Festival de Eurovisión siempre ha sido político, que yo creo que hemos llegado al cenit de la politización en este festival. Ya venía precedido de otras actitudes similares, es decir, Ucrania ganó porque Rusia había invadido Ucrania. Si no, Ucrania no hubiera ganado. Y se votó, por empatía se votó. Sí, entonces se votó por empatía. Pero yo creo que si se quiere hacer un festival de canción, no se puede politizar de esta manera, para nada. Para nada, es decir, porque también venidor, bueno, con los mensajes y las letras que se hacen escucha, que aquí se politiza todo, absolutamente. Claro, por eso que ya no es Eurovisión, si es que aquí para poder elegir la canción se politiza todo lo que se presenta a venidor. Absolutamente todo, se politiza todo, pero aquí y fuera de aquí, está el mundo de verdad como para salir, como para decir, yo había una cuando se entregan premios de cine también, si no hay mensajes de la guerra, LGTBI. Lo malo es que hemos asumido a nivel nacional, me refiero, que la cultura es solo de unos. Sí, el cine es solo de unos. O sea, y de hecho la famosa campaña aquella que hubo, la famosa ceja, que estaban todos los que se llamaban de la ceja, vamos a ver, mire usted, disculpe. Algunos de ellos sí, gente talentosísima, por ejemplo Ana Belén, Víctor Manuel, gente reconocida y talentosa, pero hombre, a mí que me vengan ahora estos que quieren quedarse con la cultura, les das 1,5 millones de euros de subvención y resulta que la película la van a ver 4 gatos, que la película recauda ni el 5% de lo subvencionado, y encima los directores y los productores se permiten el lujo de decir, esta película es solo para los que no son ni de tal partido, ni de tal ideología, ni de tal, pues vaya usted a hacer puñeta, yo de luego no voy a ir, no soy especialmente cinéfilo, lo reconozco, pero desde luego, si no viera eso, no viera eso. Yo creo que por independencia de eso, y nos hemos metido en el cine cuando no era menester, me parece que en España se hace buen cine, y el cine es algo a proteger, porque además no solamente estamos protegiendo lo que es el arte, el séptimo arte, estamos también protegiendo el idioma. No, pero ahora hablo del idioma, pero el único que lleva a las salas de cine de gente es Torrente.
Bueno, o sea, Santiago Segura. y Con las Santiago pelotas. Segura con las diferentes... Y no le dan un Goya nunca. Pero no creo que sea ese ejemplo paradigmático. Bueno, pero es cine Pero entretenimiento, con es este cine. tema, mira, Bueno, os dais cuenta que no descansamos nunca del debate político, no descansamos nunca. Te sientas un sábado que le guste a ver un festival de Eurovisión, resulta que acaba hablando de política. Política y de guerra. ¿Esto qué es? Hombre, relájate, No, que es pero un si- sábado pero por la si no tarde hay y nada después más- te vas no a había tomar nada más una que copa si ver quieres. en la quitar de banderas de unos y otros. Vamos al fútbol, que había Sí. un futbolista con la Con la estelada estelada. en la celebración del Barça. Bueno, Que juega en la lo selección. politizamos. Con Sí, la que juega en la estelada selección. y a un futbolista porque es negro le cuelgan de un puente con la camiseta, con el número de la camiseta que También, lleva. también, Eso es racismo. política Pero eso no también es- porque es eso no es racismo. político, eso es ra- racismo. eso es racismo. Eso no entra El en racismo la también es política, no. política. A ver si Pero- ahora vamos a estar no, exculpando. no. Se No, utiliza vamos a el Vamos a racismo para la diferenciar política. entre Es una defender forma una de idea Se utiliza el independentista y racismo otra para la cosa es política. atentar Es contra una los forma demás. Has de hablado del política. idioma, Fernando, esto es muy importante. Lo que decía Antonio, que también ya peina canas como un servidor y como algunos de los que están aquí, menos Nacho y que tiene un buen pelo, y José María, no ha hablado del está idioma. por eso. Tanto que ahora se está diciendo que el idioma catalán, que llega a Europa, pero claro, en principio todo el mundo cantaba en su idioma. Pero claro, escuchar en noruego a gente o en sueco, a ABBA, si hubiera cantado en sueco hubiera sido diferente, ¿no? Pero es que hemos escuchado a búlgaros cantando en su idioma. Si los estonios, claro, ahora se está criticando que por qué Melody no cantó en inglés, porque también se ha cantado en inglés. España ha ido con una canción, con muchas canciones en inglés. Este es otro problema, Nacho, porque precisamente debería estar obligado que cada uno, porque los rusos sacaron a unos señores de color en una, me acuerdo cuando actuaba Rusia, que sacó a 3 personas de raza negra cantando, ¿no? Funky, en inglés, los rusos. Por tanto, es que tampoco se canta. ¿Qué identidad ha perdido Eurovisión? Por esa amalgama, ese abanico de idiomas que tiene Europa, ¿no? Pues Sí, tampoco se Si dan. hablamos de amalgama de idiomas y hablamos de las diferentes culturas que incluye la Unión Europea, o en este caso el Festival de Eurovisión, está claro que todos tendríamos que Cantar en nuestro idioma. Pero lo que se buscaba siempre desde la Unión Europea era buscar nexos de unión, puentes de comunicación, Todos en una inglés. lengua en la que pudiésemos compartir, a la que todos nos pudiéramos entender, movilidad dentro de los partidos, entre los países, la caída de las fronteras, el libre comercio, la libertad de movimientos. Quiere decir que Eurovisión también era una forma de acercarnos entre unos pueblos y otros dentro de la Unión, pero eso sí, viene dado que también los gustos culturales y el arte Sí, en muchas la verdad, ocasiones si os dais tampoco cuenta- se le puede poner Si os dais cuenta, es que puertas al campo. estamos regulados por todas partes. Ya sea un festival, ya sea... Un mundial. Un mundial, o sea, todo es políticamente correcto. Esto hay que hacerlo así, esto de esta manera. No hay una libertad No. para afrontar cada cosa de una manera, por esencia, si es una actividad deportiva que sea exclusivamente deportiva o artística. Siempre impregnados por aquello de lo políticamente correcto. Siempre. Y Melody- así no se puede fíjate, aguantar. fíjate. Hace pocos años Fíjate Chanel casi que- gana. Espera, Nacho. El año Fíjate de que lo de Ucrania casi qué gana Chanel. paradigmático una cosa. Fernando. Que estamos hablando de los idiomas. En Europa, el idioma vehicular en la Unión Europea es el inglés. Sí. Es decir, el de una, en el de una Pero a nación, nivel- el inglés. y el francés. Otra cosa, no, luego están los cooficiales, el español también lo es. Pero el vehicular es el inglés. Es decir, el de una nación que no pertenece a la Unión Europea. Melody, A nivel mundial, el español ya es el segundo idioma. pero nosotros en Más el hablado. Bracerillo, O sea, que podríamos ir en esta todavía. televisión vamos a decir Nosotros no vamos a, verdaderamente lo que hay que decir. no vamos a debatir en No, inglés. que Melody ha sido la perjudicada, la pobre, por la polémica. Mucha gente, Bueno. y mucha gente además se preguntará que por qué le preocupa tanto al gobierno que Israel haya tenido tantos votos en Eurovisión y pide ahora una investigación y una auditoría, mientras las causas, por ejemplo, digo yo, se me viene a la cabeza la auditoría del apagón, pues puede esperar. Hay que decir una cosa, la canción de Israel no era ninguna maravilla. Bueno, ya, pero la han votado. Sí, ya, que no. Lo que pasa Es que además en ese sistema se permite en las IPs que vote cada persona a lo mejor hasta 20 veces. O sea, eso es legal. Otra cosa es que lo tengan que modificar Una y que persona solamente puede una votar persona 20. un Ya, voto. a un precio Pero- módico, además. Sí, sí, sí. Porque Pero creo que lo que han Televisión hecho- Española, por el voto por SMS y tal, Sí. ha recaudado 200.000 euros. Avancemos, perdón, Pero- perdón, en fin, perdón, Antonio. Que con 200.000 euros gana Israel. Pero que digo que Eurovisión es una cuestión de Estado urgente y hay que saber por qué. Los israelíes se llevaron los 12 puntos de los votantes españoles del festival. Por cierto, este pasado fin de semana, tan eurovisivo, el presidente del gobierno fue el único líder europeo presente en la Liga Árabe.
no tan progresista y feminista, ¿no? Y donde no estuvo otra vez fue junto al resto de líderes mundiales en Roma y con nuestros reyes en la primera misa del Papa. Quizás estuvo preparando pues el mensaje del rótulo que se pudo ver previo a Eurovisión con una frase que humildemente creo que él y su gobierno no se aplican. El silencio no es una opción. Eso es lo que dijo, ¿no? Voy contigo. Vamos a hablar del fiscal, José María, y te voy a preguntar sobre esa nueva, podemos decir, reforma, ¿no? Una reforma, sí. Del asunto fiscal. Pero volvemos a otro caso, lamentablemente, y no nos gusta que todos los casos estén rodeando al gobierno, ¿no? Porque es un caso largo en el tiempo. El Partido Popular ha vuelto a exigir la dimisión del fiscal general del Estado, García Ortiz, tras la ratificación que hemos sabido de la UCO sobre su papel en la filtración de los datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. La UCO ha confirmado al Tribunal Supremo la participación, lo leo textualmente, preeminente del fiscal general en la filtración de datos privados. La Asociación de Fiscales ha pedido también al Supremo que procese a García Ortiz por revelación de secretos. Vamos primero con el fiscal y luego te pregunto, bueno, ¿qué va a pasar al final con esto? Que digo, está tan largo ya en el tiempo. Vamos a ver, lo primero, la Fiscalía es la institución en el organigrama jurídico que tiene que velar por el cumplimiento estricto de la ley. Punto y se acabó. Eso es lo que es el Ministerio Fiscal. Si resulta que el fiscal general del Estado es el primero que que teniendo datos relevantes y teniendo datos importantes del procedimiento, que nos quejamos de las filtraciones, José resulta María, que lo presuntamente, que eres abogado, ¿eh? No, sí, presuntamente. Que eres abogado. Todo esto presuntamente, Vale. sí, por supuesto. Quede claro que es presunto porque todavía no está condenado. Yo, por supuesto, presuntamente, sí, es un buen matiz. Pero digo, si se supone que ha utilizado, como parece ser, según lo que va diciendo hasta el momento, hasta que no haya condena nada, por supuesto, pero se supone que utiliza esa información relevante, yo lo que entiendo es que es una cuestión que en derecho se ha planteado a lo largo de la historia. ¿Quién vigila al vigilante? Esto es una filtración también, ¿no? Se supone que presuntamente sí. Se supone que sí. El fiscal filtró precisamente a periodistas, lo mismo que estamos hablando Se supone antes, que sí. Que aludía a Fernando Mora y Nacho Ruiz. Se supone. El fiscal a periodistas filtró. Sí, se supone que... Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención. ¿Por qué el juez instructor no acepta las declaraciones de los dos periodistas que presuntamente se dice que se les filtró? Cuando estos han dicho que no, a ellos no les filtraron la esta desde la Fiscalía. ¿Por qué no se acepta? Yo, fíjate, yo no he visto esa parte de los... no he visto los autos, lógicamente. ¿Por qué no lo hace? Vamos a ver, el juez de instrucción es la facultad de determinar qué pruebas le interesan practicar para sacar las primeras conclusiones y pasarlo a la fase de enjuiciamiento. Ahí, naturalmente, eso se puede recurrir si no se aplica una prueba. Y además se puede pedir en los escritos de defensa y acusación y se puede recurrir antes del enjuiciamiento. La cuestión es, ¿por qué no lo ha aceptado? Entiendo que la resolución en la que se cierre la instrucción motivará por qué no lo ha pedido. También puede ocurrir que tampoco haga falta porque tenga un informe que dé un dato, yo qué sé, pues a nivel electrónico, a nivel telemático, tal, que sea relevante. O sea, si se supone que, insisto, presuntamente, como tú has dicho, hay esa filtración y resulta que está acreditado el medio con el que se ha realizado, lógicamente no tiene ningún sentido una testifical cuando hay una prueba documental, se supone, pienso, es una elucubración, es una elucubración que estoy haciendo. Entiendo que si hay una prueba documental que además está adverada, entiendo que no procede. Entiendo, hablo, insisto, sin saber los autos. Antonio, Es tu pregunta y yo respondo lo que puede ser. ¿Por qué se está alargando tanto? Pues ya sabe, aquello de las cosas de Palacio van despacio, pero yo creo que el fiscal general del Estado tiene muy difícil demostrar que no fue él el que filtró esos datos, ¿no? Es que ha habido tantas informaciones que lo han corroborado, acordado de aquellos momentos iniciales en los que se le pedía el teléfono móvil, que si no aparecía, que si el otro... Que se borraron datos. Efectivamente, eran cuestiones que solamente le pasaban al fiscal general del Estado. Al resto de los mortales no les pasaba eso con sus móviles. Coño, ¿por qué no eres el fiscal general del Estado? ¿Entiendes? Ya, pero hay que decirte que digo, algo que cualquier persona lo hubiera podido demostrar, o se lo pudieran pedir, o hubiera pedido esos medios, esas pruebas, en el fiscal general del Estado eso era imposible, porque había desaparecido. Entonces, me parece, lo tiene complicado. Además, cuando compañeros suyos, además de la carrera Asociación profesional, de Fiscales, pues dicen lo que dicen, pues han hombre, pedido su dimisión, alguna Nacho. credibilidad creo que tendrán gente profesional como ellos.
Si es blanco, está en una botella y parece leche, lo más seguro es que sea leche. Ahora, está claro que Puede ser suero. Bueno, Sí. efectivamente. Y también puede ser, efectivamente. Bicarbonato. Pero es muy probable, y como tú también conoces el refranero español, que dime con quién andas y te diré quién eres. Porque si Ortiz ha sido nombrado por Sánchez y le mantiene ahí, es por algo, porque le estaba dando información privilegiada y estaba utilizando esa información a favor de parte. Y en este caso, que todavía es presuntamente, tenemos claro que todo apunta a que todos los pasos que fue dando de borrado de archivos, cambio de teléfono y además cambio de declaraciones y borrado también de los correos electrónicos, conlleva a que, hombre, si es blanco, está en botella y parece leche, probablemente tenga sabor a leche. Y los partidos políticos, Fernando, pues evidentemente en el fragor de la batalla constante ante la opinión pública, el PP diciendo que evidentemente se persigue a Ayuso, a sus familiares, a su novio, el Partido Socialista dicen que se persigue al presidente, a sus familiares, ¿no? Es un caso muy similar, ¿no? A mí una cosa... Como ha dicho antes, muy chusco, según Antonio. A mí en esto de los chuscos me llama mucho la atención, y no es por quitarle hierro al asunto, que evidentemente creo que tal, lo del hermano de Sánchez, lo del enchufe del hermano de Sánchez. Presunto, perdón. Presunto, sí. También presunto. Presunto, efectivamente. Cuando Sánchez entonces no era nadie, pero bueno. Pero lo curioso de esta historia es que seguro que aquí muchos de nosotros sabemos de muchos enchufes producidos por políticos. Luego, ahí en el sentido del hermano de Sánchez se ha puesto el listón muy bajo, con lo cual nos podemos ver abocados en el futuro a que los jueces no den abasto. No den abasto con tanto enchufe. No, es que vamos, por eso ya se ha dicho, por eso fue apagón, señores. Mande muchos. Pero te digo, sí o no. Pero en todos los partidos. Pero en todos. Fernando, tienes toda la razón. Sí, pero no es lo mismo el funcionario de la Diputación X o del Ayuntamiento de un pueblo de Valencia que el hermano del presidente del Gobierno de España. Sí, pero me vas a permitir sí te digo una cosa, pero lo han sacado porque es el hermano del presidente del Gobierno de España, porque cuando este hombre entró a trabajar en la Diputación de Badajoz de esa forma, el otro no era presidente del Gobierno de España. Un momentito, que es que tengo 3 minutos que en este primer bloque que nos quedan muchas cosas que no. Pero no va en ello. Señores. Y los partidos sabes que gobiernan mucho. No hace falta que estés en un sitio para que si estás en el partido. Por favor, no te creas. Darme tiempo, porque nos queda un bloque después y hay que hablar de Barajas y precisamente del presidente de la Diputación de Badajoz, que va a ser aforado. Con todos estos asuntos judiciales se le escapan a la opinión pública asuntos jurídicos de interés para la ciudadanía. Por ejemplo, escuchen bien, el Gobierno ha aprobado la reforma de la Fiscalía adaptándola a la futura ley de enjuiciamiento criminal. ¿Esto qué supone? Entre otras muchas cosas, cambios en el nombramiento del fiscal general del Estado, que será de 5 años y no coincidirá con la duración de las legislaturas. Fiscal que será, con esta reforma, el responsable de los nombramientos de los principales fiscales y el Ministerio Fiscal, que va a dirigir la Policía Judicial, que es el mosqueo que nos trae aquí don José María San Román. Pero además, el fiscal general también podrá nombrar con esta nueva reforma del Gobierno al fiscal encargado de cada investigación. Esto que ya llaman la Ley Bolaños ha levantado pues una gran polvareda, sobre todo entre los juristas, entre los abogados, entre la comunidad jurídica española. Y aquí un jurista sobradamente preparado y formado, José María San Román, le pregunto, ¿cómo va a afectar esta reforma a los procedimientos? ¿En qué posición queda precisamente el fiscal general después de esta reforma? Pues mira, voy a usar una palabra muy contemporánea. Para que lo entienda todo el mundo. Empoderado. Venga, empoderado. Queda empoderado, porque el fiscal general del Estado con esa reforma tiene más posibilidad, más competencias, y el hecho, para mí fundamental, que es lo que no está calibrando nadie, la Policía Judicial, de que el Ministerio Fiscal investigue y además maneje a la Policía Judicial, lo que significa es que un órgano con jerarquía, un órgano jerarquizado, es el que decide qué pruebas se practican y cómo se investigan las cosas, los procedimientos penales. Ergo,
Si a la cabeza no le interesa, ¿qué van a hacer los pies? No se van a mover. Entonces, políticamente, ¿por qué lo hace el gobierno? Este gobierno y el otro y quien sea. Porque vamos a ver, ahí hay una pequeña, la palabra no es falacia, hay una pequeña confusión querida, de lo siguiente. Vamos a ver, es verdad que en otros países de la Unión Europea es verdad que los fiscales son los que instruyen, y de hecho hay unos criterios Greco y demás, o sea, de los criterios del grupo Greco y tal, vale. Pero ahí hay que tener en cuenta una cuestión, que el Ministerio Fiscal no se articula en iguales términos en Italia o en Francia, que es lo que pone el ejemplo, sobre todo Francia, como se articula en España. En España, la articulación del Ministerio Fiscal es la de un organismo jerárquico. A ver, pero es decir, el fiscal general del Estado puede mandar a los fiscales de abajo determinadas instrucciones. O sea, puede de hecho, dicta resoluciones. Decidir quién va a ser el fiscal de una investigación, por ejemplo, de corrupción política. No, vamos a ver. Ahora mismo los fiscales te tocan en función de una asignación. Vale, pero la policía judicial, que el fiscal mande la policía judicial, ¿qué quiere decir? Muy fácil. Que por ejemplo, la UCO de la policía o de la Guardia Civil, bueno, en este caso la policía judicial, no investigue. Escucha, te lo explico, mucho más fácil. Explícaselo a la gente. Si el Ministerio Fiscal es el que instruye y manda a la policía judicial, que es el primer brazo investigador que tiene el procedimiento de instrucción, el procedimiento instructor, que es el de investigación, es tan sencillo como no levantes esa alfombra, no mires ahí, no me hace falta. Y lo de solo 5 legislaturas, lo que quiere decir que a lo mejor gobierna el PSOE, mañana gobierna el Partido Popular y elige a su fiscal también. Claro, lo que pretenden es que haya un año de diferencia que no se solapen. Antonio, perdóname y termino una cosa. Se están quedando locos. Termino una cosa. Y mucha gente también. Vamos a ver. El hecho de que, y me pasa mucho, abogado de la acusación, si el Ministerio Fiscal maneja la policía judicial, y lo explico, estoy en términos de Román Paladino, y decide que por aquí no, por aquí no y por aquí no, las acusaciones, porque además también quieren quitar la acusación popular en algunos casos. Entonces, ¿las acusaciones en qué quedamos? Me refiero, ¿todo el mundo va a poder acusar en igualdad de condiciones? Hay mucha gente, y yo entre ellos, que creemos que no va a poder acusar en igualdad de condiciones. ¿Cómo estáis los abogados? Pues no ha sentado nada bien. ¿Cómo están los jueces? No ha sentado bien. Yo los jueces no lo sé porque no se lo he preguntado. Los abogados no se han sentado bien. Vamos a publicidad. No, te voy a dejar el primero. Vamos a publicidad rápidamente. Esto es muy importante. Es muy importante quería que lo explicara muy bien, y ahora van Nacho Ruiz, Antonio y tú primero, Fernando Mora, porque a ver cómo afecta esta nueva reforma a la jurisprudencia en España, es decir, a la justicia en España. Enseguida aquí, en el Braserillo. Recta final de este braserillo, Fernando Mora, lo prometido es deuda. ¿Has escuchado sobre ese anteproyecto de ley? No, he escuchado lo que ha dicho José María, que resulta que es lo que dice la actual ley, pero bueno, o sea que ahí no hay reforma. Artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio Fiscal dará a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares para el más eficaz cumplimiento de sus funciones a la Policía Judicial. El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime convenientes respecto a las actuaciones del fiscal. Vale. Luego, eso que tú estás diciendo resulta que está ya en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Instrucciones generales particulares en general, no en el procedimiento de instrucción. No es lo mismo. El Ministerio Fiscal puede dar... ¿No decías que la Policía Judicial que se ponía las órdenes, ya está? No, vamos a ver, no vengas por ahí porque no es por ahí. Como que no es por ahí. Léetelo bien, esa lección cuando estuviste estudiando, no te la leíste, faltaste a clase. Porque además lo enseño. Me lo he leído porque lo enseño. Perdón, la reforma dice lo siguiente, y además está en la página del Ministerio de Justicia y del Gobierno. Adaptación a las nuevas funciones. El Ministerio Fiscal dirigirá a la Policía Judicial en la investigación del delito. Y solo he nombrado varias cosas, por ejemplo, que podrá nombrar al fiscal o fiscales encargados de una investigación. Pero, por ejemplo, también este anteproyecto impediría que las asociaciones de fiscales no reciban financiación privada ni de organismos extranjeros. Incluso se crearía un registro. Por tanto, en el punto que dice Fernando... te lo voy a explicar yo. El 733 de la Lecrim lo que dice efectivamente es que el Ministerio Fiscal puede dar instrucciones generales. Pero lo que no dice es que el Ministerio Fiscal es el que tenga que investigar. Y lo que dice el anteproyecto, artículo 5 bis, que también te lo voy a leer, porque también me lo he leído, y esto yo lo enseño en la facultad, dice:
La Policía Judicial desarrollará bajo la dependencia funcional directa del Ministerio Fiscal dependencia funcional directa, no dar instrucciones generales. No es lo mismo, oye, hazlo mejor así que haces lo que yo te diga. Eso se llama la diferencia entre instrucción y jerarquía. Antonio, ¿qué opinas? Perdona, tengo que terminar. Venga. Las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento de sus responsables o de prestación de auxilio judicial previsto en el artículo 316 de esta ley. O sea, una cosa es que tú tengas el 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, efectivamente, que dice que el Ministerio Fiscal puede dar instrucciones a la Policía Judicial para investigar, porque además hay determinados procedimientos en los que ocurren que el Ministerio Fiscal tiene más intervención, pero lo que no puede ser es que, como me confundas eso, porque aquí lo que dice es independencia funcional directa. Y ahora traduce a la gente. Muy fácil. Traduce a la gente, venga, que la gente no a la Policía Judicial, lo pone directamente, jerárquicamente debajo del Ministerio Fiscal. Antonio González Jerez. No es que le instrucciones, es que le pone como su subordinado. Yo creo que esto es una prueba de que de los tres poderes que hay en el Estado español, el judicial es el que está más amenazado. Esto es como la justicia a la medida, poco a poco, imponiendo nuevas condiciones, nuevas formas de trabajo por parte de otro poder. Es decir, que la neutralización que tendría que existir entre los poderes se va al carajo. Sí, Nacho. Sencillamente. Claro que la búsqueda de emponzoñar y de estropear todo lo que toca, pues es una de las cuestiones principales del vademecum de este gobierno sanchista. Está claro que la justicia es el que está en mayor peligro, pero está claro que si la justicia quisiéramos que funcionara, los dos grandes partidos tendrían que llegar a acuerdos, pero en este caso el partido de Sánchez no quiere llegar a un acuerdo porque quiere manejar la justicia a su propio Fernando, te beneficio. pido una reflexión breve, por favor. Lo único que estoy de acuerdo contigo, que yo creo que los grandes partidos y los grandes temas tienen que llegar a acuerdos, efectivamente. Pero me parece que no es tan grave lo que estás tú contemplando. Además, has reconocido, primero, evidentemente hay ya una dependencia por parte de la Fiscalía, de la Policía, igual que de los tribunales y de los jueces, ¿vale? Igual que... Es que es Policía Judicial. Claro que es Policía Judicial, ¿vale? Y luego el hecho de que se amplíe a 5 años, hay muchos órganos del Estado que tienen un mandato superior al de un gobierno y posiblemente, ¿para qué? Y procurar que haya más neutralidad. De hecho, por ejemplo, el gobernador del Banco de España tiene un mandato superior al del gobierno que lo nombra. Y el último gobernador del Banco de España, hasta su sustitución, fue un gobernador del Banco de España nombrada por el Partido Popular. Luego, yo creo que en ese sentido no me parece mal, como eso ocurre también en otros órganos, como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y entonces yo creo que en ese sentido no me parece ningún disparate. Vale. Y en cuanto a la instrucción, en países europeos, como tú estás diciendo, efectivamente la instrucción la lleva el Ministerio Fiscal, porque también, tú lo has dicho, es el encargado de velar el cumplimiento de la ley. Vamos a salir de ahí. Y otra cosa, y ya acabo, por poner un ejemplo. Venga, en los Estados Unidos, el fiscal general del Estado es el ministro de Justicia del gobierno americano. Depende del Estado, es el que tiene más competencias. Y el sistema de Estados Unidos es un sistema diferente al romano-germánico que es el nuestro. Bueno, sí, pero ¿lo es o no lo es? ¿Y no, pero es diferente. Sí, tan diferente como que el presidente de los Estados Unidos nombra a los miembros del Tribunal Supremo. No vayamos tan lejos. Que es muy diferente. Esta semana hemos conocido que el PSOE ha abierto un expediente informativo al expresidente del Parlamento Canario, al que la policía implica en una trama de narcotráfico. Les cuento, y además lo sabrán ya, esta semana también hemos conocido otra exclusiva periodística del periódico El Mundo, precisamente del diario El Mundo, sobre una investigación de la Policía Nacional que implica en una presunta trama de narcotráfico al líder del PSOE de Canarias, a un líder del PSOE de Canarias, hoy diputado autonómico, vicepresidente del Parlamento Canario y afín al ministro Ángel Víctor Torres. Se trata de Gustavo Matos, al que la policía grabó ofreciendo ayuda a un empresario libanés que fue detenido y que ha sido puesto en prisión a principios de este mes de mayo. Este político socialista ayudó precisamente en las primarias en Canarias a Pedro Sánchez y en este caso planteó interceder con el delegado del gobierno y con el subdelegado del gobierno. Matos es el vicepresidente del Parlamento, y ha desmentido esta información que le vincula con el presunto narco libanés que tiene, ojo, establecimientos, tiendas, clubes de cannabis. Esta es otra más, Antonio. ¿Qué te voy a decir, Jesús? Se va extendiendo a Navarra,
al País Vasco, con lo de Santos Cerdán y ahora a Canarias, presuntamente todo. Sí, es que incluso te diría, bueno, pues la verdad, como estamos un poco narcotizados de tantos casos, me hablaré, nunca mejor dicho, hablando de narcos, pues me lo cuentas y digo, bueno, ¿y qué consecuencias va a haber? O sea, ¿se va a tomar algún tipo de medida? ¿Veremos terminar este caso concreto en un juzgado? ¿Veremos una foto en un barco como Feijóo? Como Feijóo, sí, ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? Pero no, lo de Feijóo no eran narcotraficantes, eran contrabandistas. Lo que está claro es que... Bueno, lo dijo el propio Feijóo, en este caso el Partido Socialista, Nacho, ha tenido que abrir un expediente un expediente al señor Matos, al vicepresidente canario, porque es que se han filtrado las grabaciones en un restaurante con el libanés, con el señor Matos, diciendo no te preocupes que no, esto lo arreglo yo y demás, ¿no? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Otra vez hablamos de filtraciones, otra vez hablamos de dinero tal, y ahora es blanco y en bolsa y ya no es leche, ya es otra sustancia estupefaciente. Ahora, lo que estamos consiguiendo en este país y lo que se está consiguiendo en este país en estos años, y sobre todo desde la pandemia, es que la sociedad está hasta el último pelo de aguantar tanta porquería, tan mala gestión y sobre todo tanto escándalo todas las mañanas. Eso lo único que está consiguiendo es que en las próximas elecciones, en lugar de tener ganas de cambiar el gobierno, lo único que quiere la gente es olvidarse de esto y está todo el mundo que luego nos llevamos las manos a la cabeza de que la situación está muy mal. Pero la gente está en el bar tomándose una cerveza. ¿Por qué? Porque la gente pasa olímpicamente de las cosas de mayores. El día que falte eso, lo peor es admitirlo. Es cuando la gente se revoluciona. Lo peor, Nacho, yo creo que es, como decía antes, es narcotizar, es decir, me da lo mismo, pero como es de mi partido, pues yo lo voy a seguir votando. Eso es lo trágico. Ni siquiera hay ideología, es simplemente mi color. Sí. Es la política hooligan. Yo no la política hooligan. Te hago una predicción. Pues el mejor en las próximas elecciones, que no sé cuándo serán, la gente va a ir a votar. ¿Cuándo crees que van a ser? Raudales. ¿Vamos a votar otro verano más? ¿Tú qué intuyes? Yo creo que ¿Hasta septiembre? Si no hay presupuestos para el año que viene, y yo lo dudo, no puedo aguantar más. Pero decía Fernando que va a ir a votar. En eso estamos de acuerdo todos. Me gusta conocer la opinión de Fernando cuando dice va a votar a raudales, dice en las próximas elecciones. Sí, te digo una cosa, mira, tenemos el ejemplo de Portugal, 3 elecciones en nada de tiempo. Sí. Nos va a pasar a nosotros también eso de las 3 elecciones en nada de tiempo. Consecuencia de esas 3 elecciones en nada de tiempo es lo que tenemos, ¿verdad? Ahí podía haber habido una solución muy razonable en aquellas elecciones en que Pedro Sánchez volvió a ganar, pero sin mayoría, obtenía la mayoría con Ciudadanos, Ciudadanos se negó a pactar porque pensaba que otras elecciones les iban a llevar al sorpaso del PP y a partir de ahí todo ha ido a la deriva. Yo creo que al final... Bueno, eso es así. Siempre digo que los analistas que tiene el braserillo, Antonio, y tú lo has hecho la pregunta a Fernando Mora, siempre digo que son grandes analistas, todos los que venís aquí. En el caso de Fernando, que le hemos recuperado como politólogo, podemos decir que es una voz muy autorizada en España, porque precisamente conoce muy bien todos los territorios y ha trabajado políticamente también en el Partido Socialista, y es una voz autorizada y una voz que con todo el rigor, a esa pregunta de cuándo cree aquí el maestro que vamos a tener elecciones, pues se vislumbra evidentemente que todo esto, que un programa de televisión, y todos en España estén copados por una corrupción presunta galopante, esto tiene que estar ya por algún lado, Fernando. Pero también te digo una cosa, mira, hablábamos de Portugal. En Portugal las elecciones se convocan como consecuencia de haber aparecido de diversos casos de corrupción. Primero, las primeras que afectaban al que fue primer ministro portugués. Por Antonio. Y escucha, menor calado. No solamente de menor calado, sino que resultaron falsas. La acusación de la Fiscalía resultó falsa. Bueno, pero dimitió. Bueno, dimitió. Aquí no dimite nadie. Bueno, dimitió habiendo sido falsas. No recuperó el Partido Socialista porque se demostrasen que fuesen falsas. Ganó la derecha, se convocan elecciones, y se convocan elecciones porque se ha acusado al actual presidente del gobierno portugués con un tema de corrupción. También. Por un caso de corrupción.
lejos de que la gente deje de votarle, le ha votado más. Pero está, o sea, con lo cual, yo en este mundo lo que hago es llevarme las manos a la cabeza cuando tenemos un presidente de los Estados Unidos que no solamente está acusado de bastantes casos de corrupción, sino que está condenado. Están ganando los conservadores. Esto es para echarse la mano a la cabeza. Las opciones conservadoras están gobernando, bueno, están ganando muchas elecciones. A ver, ¿te preocupa el tema de los aeropuertos, José María? Mucho. Al comienzo les comentaba la situación de los aeropuertos españoles. No solo el de Barajas, muchos sirven de refugio y donde malviven cientos de personas sin techo. El caso del aeropuerto de Barajas se ha convertido en las últimas semanas en el símbolo de esta crisis social, más de 700 personas, con pobreza, con inseguridad y una batalla política entre administraciones. ¿Quién debe actuar? Pues en esto también el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y el Gobierno central se culpan mutuamente, mientras los trabajadores denuncian pues una situación que ya es insostenible. Ese caos de Barajas pone de nuevo el debate entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, lo que dice Antonio, lo vuelve a salpicar otra vez la política, que se acusan entre ellos de aplicar, por ejemplo, el Gobierno dice, de aplicar políticas inhumanas en esta gestión de Barajas. Y el ministro responsable del área de transporte, Óscar Puente, acusando en Twitter a Ayuso y afirmando que son pobres desatendidos por Madrid. Y mientras el problema, pues ahí está. ¿Quién debe actuar? ¿El Gobierno, el Ayuntamiento? ¿Es un problema local o necesita la gestión estatal? José María. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo todos y actuar todos. Y dejarse ya de historias, porque lo que está claro es que por encima de cualquier cosa las personas. Hay cerca de 400 personas en una 700, situación 700. inhumana en un aeropuerto, con lo sensible que es un aeropuerto, malviviendo. Ahora es cuando yo quiero ver la colaboración institucional de verdad de unos y de otros, y cuando quiero ver a todos los de los golpes de pecho yendo los primeros allí a dar el callo y ayudar. Eso es lo que hace falta. Sí, o sea, sí. Eso es prioritario, son personas. Y si somos un país del primer mundo, se supone, y además nos afanamos y nos gloriamos de ser, o por lo menos lo decimos, de ser un país que acoge y que tal, ¿qué pasa? ¿Que solo lo hacemos, que solo nos duele con lo que digo yo, el síndrome del filete? Estoy comiéndome el filete y digo, qué pena, y cambio de canal. Vamos a ver. O sea, que son personas, son seres humanos. Antonio, periodista, el ministro reitera que no hay solicitantes de asilo durmiendo en Barajas, y dice que son pobres desatendidos por el Ayuntamiento, por la Comunidad de Madrid. Es decir, que esas personas que pernoctan en los pasillos de la Terminal 4, de la T4 y de la T2, no tienen techo y eligen el aeropuerto para dormir. Dicen que hay muchos que están trabajando incluso, ¿no? Efectivamente. Pero claro, los trabajadores hablan de agresiones, de mierda, de una situación insalubre, muy preocupante, y de mucho miedo a ir a trabajar. Y luego está también, pues precisamente, los viajeros, ¿no? AENA ha endurecido el acceso a Barajas, impidiendo el paso sin tarjeta de embarque y solo a acompañantes acreditados, pero esto necesita, queremos una solución, como dice José María. Primero está la gente y por eso, y luego también los trabajadores, y luego estamos todos dando una imagen. Efectivamente, eso es lo que te iba a decir primero, la imagen que estamos dando. De hecho, ya hay algunos tabloides británicos que les gusta mucho a veces meter el dedo, pues contando este tipo de cuestiones. Yo creo que mientras no demos el ejemplo de que esto es una responsabilidad compartida entre el Ayuntamiento de Madrid, los ministerios competentes y más, será una historia más de fracaso social y de fracaso como país, porque es que si no, y es que además también esto nos lleva, ese dato que has dado tú, en concreto el 38% de los que están allí en ese aeropuerto tienen trabajo. Tienen trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos asistiendo también a otro problema muy grave, que es el tema de la vivienda. Sí, ahí está, 9 minutos que nos quedan. 38% viviendo allí malamente. Y lavándose porque no allí. bueno, Nacho, a ver. Pues aquí llegamos a un punto en el que hay un tema transversal y es la imagen del país que estamos dando en uno de los ejemplos que teníamos de gestión del turismo de Europa y del mundo. Estábamos llegando a ser el top 2 a nivel internacional en el ranking de llegada de turistas internacionales, que estábamos al hilo con Francia, que era el país que mayor atracción turística tenía internacional. Nos encontramos con que por Barajas pasan 230 millones de personas, el 85-90% del turismo que llega en avión a nuestro país entra por Barajas, y ese turismo internacional, la primera imagen que se lleva es la imagen de lo más deplorable de la gestión de las administraciones públicas de este país. Y ahí tenemos que entrar en competencias y en la colaboración interinstitucional, porque las competencias del aeropuerto de Barajas no son del Ayuntamiento,
son del Ministerio de Transportes. Y el Ministerio de Transportes lo único que está haciendo con su gestión es cargarse el sistema ferroviario, cargarse el sistema y la imagen de nuestro país en los aeropuertos. Estamos viendo cómo toda nuestra imagen a nivel internacional, los británicos están deseando utilizarla para reconducir los flujos turísticos hacia sus inversiones que estaban en Sharm el Sheikh y en Egipto, que es un país que tiene una serie de inversiones que habían quedado paralizadas por la primavera árabe. Y si queréis, ahora volvemos a hablar sobre la imagen de país. La imagen de país, que habíamos llegado a tener 94,6 millones de turistas internacionales, está quedando entre los pies de los caballos. ¿Y va a bajar la cifra? Pues va a bajar probablemente por la situación económica, por la incertidumbre política. ¿Por no arreglar los trenes? Y sobre todo por la imagen que estábamos dando a nivel internacional. Fernando, breve, que yo quiero... luego, lo que no ¿qué voy a, opináis? lo que no voy a es hablar mal de mi país, ¿vale? Para nada. ¿Qué hay que hacer en Barajas? Ni echarle ni a fuego porque no me guste el gobierno. ¿Quién pero habla mal del país? Tú. No, yo he hablado mal de la gestión del ministro de Transportes. No, todo está mal. Que no tiene ni idea. Además, has hablado de que todo está mal. Hay un plan para desacreditar la imagen turística de nuestro país por parte del propio gobierno y de los socios del gobierno. Eso no es de ahora, sino con otros muchos gobiernos. Sino también en pero todos no los hagamos lo destinos turísticos mismo, que estamos Fernando. dando. ¿Quién tiene que actuar? ¿El gobierno, Almeida o cada Ayuso? uno en su nivel. Venga, ¿quién tiene que actuar? Es decir, dentro del aeropuerto, para impedir que pernocten allí, AENA. tendrá que ser el Ministerio de Transportes y el Ministerio del Interior, que es el que tiene capacidad de desalojar, Pues no se ponen de acuerdo. De desalojar a los que están allí. Una vez desalojados, quien tiene las competencias son la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Si quieres te leo la ley. No, la ley de servicios sociales. Muy poquito tiempo. La ley de servicios sociales de la. Ha pedido un censo, además. No, sí, ha pedido un censo, sí lo ha pedido. Sí, pero la ley de servicios sociales de la. Pero lo del censo es sobre todo para dilatar, lo cual me parece. Entonces son las tres administraciones, como ayuntamiento. En materia de transporte y eso, la ley de servicios sociales es de la Comunidad Pues de Madrid. Señores, que se pongan de acuerdo. Porque las competencias de servicios sociales son las primeras que se transfirieron a las comunidades autónomas hace 40 años. O sea que, y luego los ayuntamientos que tienen también centros de acogida. El Ayuntamiento de Madrid tiene muchos centros de acogida para gente. Bueno, pues tendrá que proveer. La financiación. Bueno, y entonces saco una entramos conclusión. también en la financiación Nacho, que tienen las comunidades perdón, autónomas. Nacho, saco una conclusión. Gobierno y alcalde de Madrid, señor Almeida, y el ministro de Transportes y AENA, que se pongan de acuerdo. Esto no puede continuar porque, como dice Nacho, la imagen es asquerosa y, aparte de eso, los trabajadores, pero esas personas también. A ver, es que me va a dar tiempo a todo. Vamos, es que ha sido tremendo porque con la ayuda de los cuatro lo hemos intentado. La juez que investiga la presuntamente y fraudulenta contratación del hermano del presidente del gobierno en Badajoz ve un cúmulo de indicios contra el hermano de Sánchez que le dejan a un paso del banquillo mientras la Fiscalía solo ve conjeturas. Y una de las personas investigadas, al que la llamó el juez, pues fue el presidente de la Diputación y el líder que sustituyó a Fernández Vara en el PSOE en la región extremeña, en Extremadura, el señor Gallardo. Ha renunciado una diputada del PSOE que era su secretaria, concretamente Maricruz Rodríguez, que fue la jefa de gabinete del dirigente socialista en Extremadura. Viene trabajando desde que él era alcalde de Villanueva de la Serena, luego también en la Diputación. Bueno, pues ha renunciado para que Gallardo entre en la Asamblea y se convierta en aforado, cuando dijo este señor, Antonio, que nunca lo iba a hacer esto. Pero han tenido que pasar el correturno, otros 4 diputados socialistas han dicho, se han tenido que echar a un lado para que él entre y sea aforado y no se le pueda juzgar. La verdad es que... Esto nos ha dejado un poco descolocados, ¿no? Si te das cuenta, todos son tramas. Una trama primera, cuando hablamos de los enchufismos anteriormente, una trama. Cuando esa trama se descubre, ahora hay que establecer otra trama para evitar que los que pueden tener unas responsabilidades y unas consecuencias tengan lo menos posible. Entonces, esto es un tejemaneje, son vasos comunicantes. Y 30 segundos para cada uno. José María, la gente que nos ve en toda España ahora mismo, aquí en toda España, que nos siguen y que agradecemos la audiencia que estamos teniendo en este programa, en el Braserillo que encendemos cada semana, se preguntará, tu frutero, por ejemplo, dice, oye, ¿y yo no me puedo apuntar yo a eso del aforamiento? No, claro que no. Todos los españoles no somos entonces iguales ante la ley. No, somos iguales porque se nos juzga.
Aforar no significa que no se le juzgue menos, significa que le juzga otro órgano distinto. ¿Qué le va a pasar entonces a este señor? Pues a este señor le juzgará, en lugar de juzgarle el juzgado que le correspondería a cualquier persona, le juzgará un órgano más alto, que será el que corresponda conforme a la competencia objetiva y territorial del asunto. La diputada deja de percibir 60.000 euros, Nacho. Es funcionaria de la Diputación, volverá, porque lleva toda la vida en política con el señor Gallardo, ¿no? Pero, claro, los otros 4 sí que han... han dicho, a callarse todo el mundo... No, seguirán trabajando donde estaban. Sí. Prietan las filas que han dado una orden y hay que obedecer. estaban trabajando también colocados... No lo sé. Todo esto hay que tener en cuenta que el hilo de todo argumental y todo nace por una investigación periodística que sale a la luz, que el hermano del presidente vive en Portugal y que tiene una renta que supera con creces lo que ha podido ahorrar con el sueldo que tenía en la Diputación. Lo que quiere decir que unas cosas llevó a la otra y ahora tenemos este grado de imputación a diferentes personas que estaban implicadas en el fichaje del hermano Fernando, Sánchez. un titular, por favor, y cierra. No, ya cierro, no. Venga, cierra. Pero aquí... Me queda un minuto. Vamos a ver. Primero, me gustaría recordar un caso similar en la provincia de Toledo, que es el del actual alcalde de Toledo. El actual alcalde de Toledo trabajaba en un banco, es elegido presidente provincial del Partido Popular de Toledo, y para tener un cargo orgánico tuvo que renunciar la entonces alcaldesa de Mocejón, no, porque el sistema de la Diputación funciona de otra manera. Renunció la alcaldesa de Mocejón, que era ya diputada provincial, y entró Carlos Velázquez. Luego, evidentemente, la han compensado con que... No tiene nada que ver. Bueno, no, escucha, sí te digo una cosa. No, pero tú lo ha dicho no, escucha un momentito, lo ha dicho él muy bien. Sí, evidentemente, pero como es aforado, le tendrá que juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ahora bien, también te digo otra cosa. Los niveles que tiene de recurso y de apelación son menores. Porque si le juzga un tribunal ordinario, puede apelar... No, pero se garantiza segunda instancia. Vale, pero la segunda instancia sería el Supremo. Vale, pero que no solo en Toledo, pero luego, se habrá muchos casos hay más. otra garantía más, o sea, no puede dejar... O sea, el hecho del aforamiento no impide que tú tengas todas las vías para recurrir. El aforamiento únicamente es desplazar el lugar en el que se te juzga en la escala. Sí, o sea, pero ya pierdes un nivel en la escala. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Y por haber hecho un repaso importante, ¿eh? Muchas gracias. Nacho Ruiz, un placer tenerte aquí. Antonio, como siempre, un placer. Gracias. José María. Un placer. Ahí está, que lo expliques técnicamente, pero que también la gente lo entienda. Y señores, así está el patio, la política, la actualidad y España, que sigue en esa tormenta política y social entre filtraciones explosivas, crisis y escándalos. Con nuestros políticos todos en un constante campo de batalla, repartiéndose culpas y hostias. Mientras las preocupaciones reales, empleo, economía, vivienda, siguen en la mesa sin respuestas claras. Y en medio de todo este jaleo, el español medio, el autónomo y el empresario enfrentándose a su mayor dilema diario. ¿Cuánto va a costar la próxima compra en el supermercado? La próxima semana en el Braserillo, aquí, no dejaremos que nada pase desapercibido. Hasta entonces, cuídense mucho e intenten ser felices.